En análisis de riesgo. Hemos visto que los análisis cuantitativos de riesgo son esencialmente ecuaciones simples que utilizan un gran número de variables para computar o para estimar un único resultado numérico, la dosis media diaria de por vida, la dosis de referencia, el riesgo individual. Los analistas de riesgo reúnen datos o utilizan valores sugeridos por consulta a expertos, representando un conjunto de factores: cuánto tiempo una persona vive en un sitio, cuán tóxica es alguna sustancia, etc. Y mediante la combinación de todos estos valores se logra estimar la dosis o el riesgo. Este proceso es determinístico, es decir, toma un único valor puntual para cada una de las variables y a su vez y de la misma manera produce un único valor como resultado. Ese valor resultado único es un estimador puntual. Documentos como el Manual de Factores de Exposición de la Agencia Ambiental Americana presentan valores puntuales ampliamente utilizados, que en algunos casos son máximos, en otros representan valores promedio, etc. Los estimadores puntuales que hemos visto previamente, o los indicadores que hemos visto previamente, por ejemplo, la dosis de referencia, los valores de dosis, el NOAEL, el OAEL, el índice de peligro, el riesgo individual, etc., son todos estimadores puntuales que tienen particular interés en el análisis de riesgo ambiental. Si la variabilidad y la incertidumbre son suficientemente reducidas, un estimador puede ser, un solo estimador puntual o un único valor puntual puede ser suficiente para proveer una estimación de posibles riesgos. Entonces, en la clase de hoy vamos a ver herramientas estadísticas, la mayoría conocidas ya por ustedes, pero lo que puede ser interesante y novedoso es su aplicación al análisis de riesgo bajo un enfoque de estimación puntual. Estas herramientas son un primer abordaje de al menos una parte de la incertidumbre que hay en los problemas ambientales y ayudan también a describir la variabilidad natural. Indudablemente no tendremos una precisión completa, es decir, como vimos también en el tema anterior, permanecerá a veces una gran parte de la incertidumbre sin poder cuantificar, pero siempre será mejor evaluar aspectos conocidos a ignorarlos. Actualmente se considera que la etapa de caracterización del riesgo puede desarrollarse en 3 niveles de análisis. En el primer nivel se utilizan estimaciones puntuales para representar cada uno de los factores de exposición, con la metodología básica que vamos a describir. Los resultados en este nivel pueden ser suficientes dependiendo de la magnitud de la incertidumbre y del nivel de confianza en los estimadores obtenidos. La variabilidad en los niveles de exposición puede evaluarse considerando valores centrales y extremos. La incertidumbre asociada al muestreo se toma en cuenta utilizando límites del intervalo de confianza para el valor central. Repetimos entonces, en algunos casos, este nivel de análisis puede ser suficiente para lograr una adecuada toma de decisiones. Si los riesgos para un escenario de máxima exposición o un escenario muy conservador se hallan por debajo de los valores que podríamos llamar valores críticos o valores de preocupación,
entonces no hace falta hacer más nada, no se requerirá mayores niveles de análisis. Recordemos que el uso de los valores puntuales puede ignorar parte de variabilidad, pero no hay que quitarles el valor como herramientas en el proceso de evaluación de riesgos para identificar situaciones en las cuales, aún con los supuestos más conservadores, tenemos niveles de riesgo quizás aceptables. En el segundo nivel, o nivel intermedio, podemos lograr un modelo más detallado, utilizando la herramienta del análisis de sensibilidad para identificar las variables más importantes que afectan la estimación de riesgo y contribuyen a la incertidumbre. ¿En qué consiste un análisis de sensibilidad? Involucra realizar varias estimaciones puntuales de un mismo resultado. Es decir, estamos calculando la dosis o el riesgo varias veces, seleccionando diferentes valores de cierta variable, ojo, siempre dentro del rango de variabilidad o de incertidumbre aplicable, manteniendo las demás variables constantes. Los análisis de sensibilidad, si se hacen, permiten conocer o revelan el grado al cual los resultados, o en este caso un único resultado puntual, es afectado por un cambio en alguna variable de entrada. A veces, un cambio importante en una variable puede tener poco efecto en el resultado, o al revés. Un pequeño cambio en esa variable puede impactar el resultado. Por ejemplo, en esta etapa, un análisis de sensibilidad podría indicar que el estimador del riesgo individual es muy sensible a la variación en la información de consumo de un alimento, supongamos pescado, sugiriendo que un relevamiento del consumo en la población afectada resultaría útil para refinar la estimación. O sea que otra vez, como veíamos antes, el análisis de riesgo va y viene, o sea, nos va a indicar a qué es sensible el análisis y nos va a permitir ajustar los límites de la estimación. En algunos casos será necesario seguir o pasar a un tercer nivel. No nos vamos a detener mucho porque lo vamos a ver en clases posteriores, pero se trata de un nivel de análisis probabilístico con el uso de modelos como el proceso Monte Carlo, para estimar el impacto de la variabilidad natural y de la falta de información, es decir, del origen de la incertidumbre, sobre la estimación de riesgo.